Si alguien se ha subido a una báscula esta mañana y, bueno, el número que ha aparecido en la pantalla superaba los 45 kilos, pues científicamente hablando, esa persona es oficialmente un gigante. O Totalmente. sea, acaba de entrar en la categoría de megafauna. Ya sé que suena un poco ridículo, sobre todo pensar en nosotros mismos como gigantes cuando, a ver, apenas llegamos al estante más alto del supermercado a veces. Exacto. Pero desde el punto de vista biológico y ecológico, cruzar esa barrera de los 45 kilos cambia por completo las reglas del juego. Vamos, de cómo interactuamos con el planeta entero. Vale, vamos a desgranar esto, porque tenemos sobre la mesa un análisis monumental para esta inmersión profunda. Y el objetivo de nuestro análisis no es simplemente hacer un repaso tipo documental para maravillarnos con bestias enormes y ya está. Claro, no es un catálogo de animales. No, no. Se trata de entender cómo estas criaturas masivas han funcionado de verdad como los verdaderos motores de la Tierra. O sea, cómo lograron saltarse los límites físicos para crecer tanto. El misterio absoluto de por qué desaparecieron casi de golpe. Y una cosa que de verdad me ha dejado la cabeza dando vueltas. A ver. Cómo su ausencia, literalmente, alteró el termostato del planeta. Madre mía, es que eso es fuerte. Pero bueno, para llegar a ese termostato global, primero hay que entender por qué narices se establece ese umbral de los 45 kilos. Claro, parece un número un poco arbitrario. Lo es en cierta medida. O sea, algunos biólogos prefieren subirlo a 100 o incluso a 1000 kilos para los llamados megaherbívoros. Esto es lo que proponía, por ejemplo, el investigador Owen Smith. 1000 kilos, eso ya son palabras mayores. Sí, pero lo interesante no es el número en sí mismo. Fíjate que en ecosistemas de agua dulce, el estándar baja a 30 kilos. Ah, ¿solo 30? Sí, por las propias dinámicas de los ríos y lagos. La clave real de la megafauna, vamos, no es el volumen exacto, es el impacto funcional. Son animales que simplemente por su pura masa distorsionan todo el ecosistema a su alrededor. Ya, y ese impacto, por lo que estuve viendo en las fuentes, se divide en categorías muy claras, ¿no? Eso es. Está la megafauna funcional, que vienen a ser los pesos pesados dentro de su propia familia biológica. Pero luego entramos en el terreno de la megafauna clave. Un concepto fundamental, sí. Sí, que es un término que viene de 1969, introducido por Robert T. Payne. Y aquí hablamos de animales que son literalmente los pilares de carga de su entorno. Totalmente. O sea, si quitas ese pilar, se cae la estructura. Y bueno, la tercera pieza de este puzzle es la megafauna apex. Y aquí hay un malentendido común, porque la cultura popular asocia la palabra apex con depredadores sanguinarios. No. Tiburones blancos, leones, tiranosaurios. Exacto, en plan monstruos carnívoros. Pero en ecología, si un animal alcanza un tamaño tan sumamente descomunal que, de adulto, absolutamente nadie se lo puede comer, pues es un apex. O sea, un elefante africano adulto, que está ahí pastando tranquilamente. Sí, un elefante es un apex de manual. Su tamaño es básicamente su armadura. Claro, y esta invulnerabilidad adulta viene con un manual de instrucciones biológico muy peculiar, porque son lo que se llama estrategas de la K. Eso es, la selección K. Se reproducen con una lentitud verdaderamente desesperante. A ver cómo lo explico, es como si fueran el equipo de mantenimiento general de un rascacielos inmenso. Oye, me gusta esa imagen, ¿eh? Porque si el equipo de mantenimiento de ese rascacielos decide no ir a trabajar mañana, pues el edificio no se derrumba de repente. No, claro. No hay una explosión espectacular. No pasa nada el primer día, pero dale tiempo. O sea, una semana después, la basura empieza a acumularse en los pasillos. Al mes, las tuberías principales se atascan y se inundan los sótanos. ¡Qué desastre! Y al cabo de un año, los sistemas eléctricos fallan en cadena y el lugar se vuelve inhabitable. Vamos, que el caos se apodera del ecosistema, pero muy gradualmente. Y el gran problema de este equipo de mantenimiento tan particular es que no pueden contratar personal nuevo rápidamente. Ya, claro, por lo de la reproducción lenta. Eso es, su biología de estrategas de la K es una trampa mortal cuando las condiciones cambian de golpe, porque han invertido tanta energía en vivir mucho y en hacerse tan grandes, que si de repente una amenaza externa empieza a eliminar a los adultos, pues su tasa de reproducción es tan lenta que las matemáticas simplemente no dan para recuperar la población. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
O sea, su mayor ventaja evolutiva, que es ser enormes e invulnerables, se convierte en su mayor talón de Aquiles frente a un cambio brusco. Literalmente. Es una paradoja evolutiva tremenda. Lo que me lleva a una duda enorme al revisar toda esta historia evolutiva. Porque tras el vacío que dejó la caída del meteorito y, bueno, la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años, los mamíferos empezaron a crecer y crecer para ocupar ese trono, ¿no? Sí, aprovecharon el hueco. Pero claro, el crecimiento no puede ser infinito. Hay un punto donde la física pura y dura te dice que basta. Lo fascinante aquí es que la gravedad es un dictador implacable en tierra firme y te pone límites muy distintos dependiendo de lo que comas. De lo que comas. O sea, la dieta limita tu tamaño máximo. Completamente. Fíjate en los mamíferos carnívoros, criaturas aterradoras del pasado como el Arctodus, que era ese oso de cara corta gigantesco, o el Sarcastodon, pues su techo evolutivo se topó de frente con los 1000 kilos. La biomecánica no les dejó pasar de ahí bajo ningún concepto. ¿Pero por qué 1000 kilos exactamente? Es por el riesgo de romperse sus propios huesos al intentar cazar. Exactamente por eso. Piensa en el hueso del húmero en las patas delanteras. Si tú eres un depredador terrestre, tienes que sprintar. Tienes que saltar, cambiar de dirección bruscamente para atrapar a una presa que, lógicamente, huye por su vida. Ya. Pues si pesas más de 1000 kilos e intentas girar de golpe a 60 kilómetros por hora, Ostras. la energía cinética acumulada y el estrés torsional que soporta el húmero al impactar contra el suelo haría que el hueso literalmente estallara bajo tu propio peso. Madre mía, estallar. Literalmente. Y además hay otro tema. La cantidad brutal de calorías que quemas persiguiendo la comida con ese volumen. Hace que cazar deje de ser rentable energéticamente. O sea que tu propio esqueleto te pone un límite de velocidad y de tamaño si eres carnívoro. Eso es. Pero a ver, los herbívoros terrestres se saltaron esta regla olímpicamente, porque llegaron a pesos de más de 10.000 kilos, como los indricoterios. Bestiales, sí. Estamos hablando de 10 toneladas de mamífero caminando por ahí. Claro, ellos no tenían que correr a por su comida porque las hojas no huyen. Exacto. Pero procesar 10 toneladas de animal a base de comer hojas requiere un truco biológico muy bestia, ¿no? Requiere reescribir la digestión por completo. El gran secreto de esos verdaderos titanes terrestres fue la fermentación del intestino posterior. Vale, espera, paramos aquí un segundo. ¿Qué significa exactamente esto en la práctica? Porque claro, estamos acostumbrados a pensar en las vacas, que tienen varios estómagos y rumian, y eso no es lo mismo. No, no tiene nada que ver. A ver, rumiar es un proceso súper eficiente para extraer nutrientes, cierto. Pero es un sistema que funciona por lotes. Es lento. O sea, tienes que masticar, tragar, regurgitar y volver a masticar. Ya te pasas el día masticando lo mismo. Exacto. Pues un fermentador de intestino posterior, como los caballos de hoy en día o esos rinocerontes gigantes del pasado, funciona de una manera totalmente distinta. Es como, imagínate una cinta transportadora industrial continua. Vale. La fermentación ocurre casi al final del tracto digestivo, y esto les permite ingerir cantidades industriales de materia vegetal, aunque sea de bajísima calidad, y lo hacen de forma ininterrumpida. Ah, o sea que no extraen tanta energía por cada bocado como una vaca. Exacto, pero lo compensan moviendo unos volúmenes absurdos de comida sin parar. Entra por un lado y sale por el otro, continuamente. Ya lo entiendo. Y claro, para alojar un sistema de tuberías tan sumamente colosal, necesitas un cuerpo gigantesco. Es pura ingeniería espacial, pero en biología. Pero claro, un cuerpo gigantesco en la tierra firme, porque si nos tiramos al agua, las reglas del juego se rompen del todo. En el océano parece que la gravedad directamente pierde su jurisdicción. Es que el agua aporta flotabilidad, y esto elimina casi de un plumazo todo el problema de la biomecánica de los huesos y el límite del húmero del que hablábamos. Ya no tienes que sostener 10 o 20 toneladas sobre 4 columnas de calcio. Claro. Pero, ojo, porque hay otro factor brutal en el mar, que es el frío. La termorregulación. Esa es la clave. El agua te roba el calor corporal unas 25 veces más rápido que el aire. Así que si eres un mamífero de sangre caliente y te vas a vivir al océano, tienes un problema de pérdida térmica enorme. ¿Y cuál es la solución evolutiva más eficaz? Pues hacerte enorme, supongo. Justo, hacerte enorme. Al aumentar la masa corporal de forma drástica, reduces la proporción de tu superficie de piel, que es la que está en contacto con el agua fría, en relación con tu enorme volumen interno. Básicamente te conviertes en un termo viviente. Qué buena analogía.
Y es justo por esta combinación de ingravidez, que te quita peso, y presión térmica, que te exige retener calor, que los cetáceos aumentaron su masa corporal a un ritmo 3,2 veces más rápido que cualquier linaje de mamíferos en tierra firme. Así es, literalmente, como la biología fabrica una ballena azul. ¡Wow! Es fascinante cómo el entorno moldea por completo la arquitectura del animal. Y, por cierto, hay otro ejemplo de límite arquitectónico en las fuentes que me ha volado la cabeza, y es el de las aves gigantes. Ah, las aves del Paleoceno, preciosas. Sí, porque existieron estas aves no voladoras masivas, como el Aepyornis, que también lo llaman el pájaro elefante, pero su tamaño máximo se congeló en unos 500 kilos. Y fíjate, no fue por el hueso de la pierna, ni por la digestión que hablábamos, ni por la temperatura, fue por la cáscara de sus propios huevos. Es que este es uno de los cuellos de botella evolutivos más curiosos que existen en la naturaleza. Piensa en la ingeniería de un huevo. A ver, La cáscara, que es de carbonato de calcio, tiene que ser lo bastante resistente para soportar el peso de los padres cuando se sientan a incubar. Lógico. Pero a la vez, tiene que ser porosa para que el embrión respire oxígeno. Y además, lo bastante frágil en el interior para que el polluelo pueda romperla con el pico al nacer. claro, el equilibrio perfecto. Exacto. Pero claro, si el pájaro padre pesa media tonelada, la ecuación se rompe. Porque para que el huevo soporte a una Aepyornis sentándose encima de él, la cáscara tendría que ser tan groseramente gruesa que la cría se quedaría literalmente emparedada viva. No podría salir nunca. Sería imposible romperla desde dentro. O sea que la reproducción frena en seco el crecimiento evolutivo en las aves. Y aquí, seguro que alguien podría pensar, bueno, ¿y qué pasaba entonces con los dinosaurios? Porque ellos ponían huevos y pesaban 20 toneladas. Es verdad, porque ellos sí podían. Pues porque la biología de sus cáscaras y sobre todo su estrategia de incubación era distinta. Ellos enterraban los huevos bajo montones de vegetación o arena y dejaban que el calor ambiental hiciera el trabajo, en lugar de sentarse físicamente sobre ellos con todo su peso. Y eso les permitió esquivar el límite de los 500 kilos que sí frenó a las aves. Vale, aclarado esto. Hay algo que me genera mucha fricción en todo este largo y tortuoso proceso de ganar tamaño. Porque, a ver, todo esto lleva millones y millones de años de prueba y error, ¿no? Sí, la evolución es lenta. Claro, modificar huesos, cambiar sistemas digestivos enormes, alterar grosores de cáscaras, es lentísimo. Pero cuando miramos el proceso inverso, que es el enanismo insular, las matemáticas son desconcertantes. Son de locos. Sí, si una especie grande queda atrapada en una isla con pocos recursos, empieza a encoger de generación en generación. Y según los datos, la reducción de tamaño es 30 veces más rápida que el proceso de crecimiento original. O sea, 30 veces. Es una barbaridad. Parece magia, pero tiene todo el sentido del mundo si lo pensamos desde la presión extrema de supervivencia. Porque, a ver, crecer requiere desarrollar nuevas infraestructuras biológicas muy complejas desde cero. Pero encoger es una respuesta de emergencia ante la hambruna inminente. Ya, es supervivencia pura. Claro, en un ecosistema aislado como una isla y con comida muy limitada, el individuo más grande y fuerte irónicamente es el primero en morir de hambre porque necesita más energía. Lógico. Entonces sobreviven y se reproducen los más pequeños, los que necesitan menos calorías para tirar. Así que la evolución desmantela toda la maquinaria del gigantismo a un ritmo vertiginoso, porque la amenaza de morir de hambre es hoy, no dentro de 1000 años. Madre mía. Pero bueno, incluso con esa brutal capacidad de adaptación, nada preparó a estos gigantes para lo que vino después en la historia del planeta. El gran apagón. Llegamos al gran apagón, el misterio absoluto del Pleistoceno, porque tras dominar la faz de la Tierra con, no sé, perezosos terrestres del tamaño de osos grises y tortugas acorazadas de 1000 kilos en Asia Oriental, de repente se apaga la luz. El 80% de los mamíferos terrestres de más de 1000 kilos desaparecen del registro fósil de forma casi simultánea a nivel geológico. Y este es, te lo digo de verdad, probablemente uno de los campos de batalla más encarnizados de la paleontología moderna. Me lo imagino. Hay un debate gigantesco. ¿Fueron los drásticos cambios climáticos al final de la última glaciación? ¿O fue la llegada de un depredador nuevo, implacable y altamente social? O sea, nosotros, los humanos. A ver, leyendo los análisis de forma puramente objetiva, el clima siempre ha oscilado a lo largo de la historia de la Tierra. Ha habido eras glaciales previas y la megafauna siempre sobrevivió. Lo que no cuadra con la teoría del cambio climático es el patrón geográfico de la extinción. Exacto. El mapa no miente.
No fue un apagón global simultáneo en todo el mundo a la vez. Fue cayendo como fichas de dominó, masa terrestre por masa terrestre. Y el calendario de esas extinciones encaja milimétricamente con el mapa de la expansión humana por el mundo. Es que las fechas, las fechas son demoledoras. Fíjate, en Australia la extinción masiva de gigantes ocurre hace unos 46.000 años. Luego, en Norteamérica, el colapso se da hace unos 13.000 años. Y en lugares muy aislados como Nueva Zelanda, ocurrió ayer, geológicamente hablando, hace apenas 700 años. O sea, a medida que el Homo sapiens ponía un pie en un nuevo continente, la megafauna desaparecía como por arte de magia. Sistemáticamente. Pero ojo, que África y Asia son la gran excepción a esta regla. Allí la masacre fue muchísimo menor. ¿Y eso por qué? Porque no hubo efecto sorpresa. En África y Asia, estos animales gigantes y los ancestros humanos coevolucionaron juntos durante millones de años en el mismo espacio. Ah, claro, se conocían. Exacto. Mientras nosotros aprendíamos poco a poco a fabricar herramientas, a usar el fuego y a cazar en grupo coordinado, los elefantes, los leones y los rinocerontes aprendieron generación tras generación a desconfiar profundamente de ese primate bípedo tan raro. Hubo una adaptación en su comportamiento. O sea, ¿sabían que éramos peligrosos? Exactamente. Pero en las Américas o en Australia, estos animales masivos que no tenían depredadores naturales, de repente un martes vieron llegar a unos monos flacos con palos afilados. Y no les tuvieron miedo. Ninguno. No tenían codificado genéticamente el instinto de huida ante nosotros. Para cuando se dieron cuenta de que esos monos eran una amenaza letal, ya era demasiado tarde. Y hay un estudio espectacular en las fuentes que funciona casi como la escena del crimen perfecta para probar cómo ocurrió este colapso. Ocurrió en el cráter Lynch, en Australia. Y fíjate, los científicos no buscaron huesos de gigantes allí. Lo que buscaron fueron esporas. Sí, las esporas famosas. Las esporas de un hongo llamado, a ver si lo digo bien, Sporormiela. Es un trabajo forense brillante, porque hay que entender qué es exactamente la esporomiela. Este hongo tiene un ciclo de vida súper específico. Necesita pasar sí o sí por el tracto digestivo de un herbívoro grande, y crece casi exclusivamente en sus excrementos. Vale. O sea que si encuentras muchas esporas de este hongo en una muestra de suelo antiguo, significa que en esa zona pastaban manadas masivas de gigantes defecando constantemente. Claro, matemáticas puras. Y los investigadores extrajeron un núcleo de lodo súper profundo de ese cráter, un cilindro que es como literalmente leer las páginas de la historia de la Tierra hacia atrás. Y al analizar la capa de hace 41.000 años, de repente las esporas desaparecen casi por completo. ¡Pum! Cero estiércol gigante. Desaparecen de la noche a la mañana. Pero la clave definitiva está en los otros indicadores de ese mismo lodo. Los pólenes y los isótopos muestran que, en ese momento exacto en el tiempo, el clima en esa región de Australia era totalmente estable. O sea, no hubo ninguna sequía horrible, ningún cambio de temperatura brusco que justificara la muerte masiva de los animales. Lo cual nos deja solo con un factor nuevo en ese ecosistema. La llegada del ser humano. Justo. La reciente llegada humana. Pero lo que ocurre en los sedimentos justo por encima de la capa de la desaparición de las esporas es lo que verdaderamente nos revela el papel funcional vital de estos gigantes. Porque apenas un siglo después de que las esporas desaparecieran por completo, el registro se llena de golpe de carbón vegetal. O sea, incendios masivos. Incendios a una escala bíblica. Y seguidamente un cambio radical en toda la vegetación del continente, pasando de tener bosques densos y ricos a matorrales pobres adaptados al fuego. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tratando de atar cabos, la conclusión me parece abrumadora. Si tú tienes animales de toneladas de peso, comiendo cientos de kilos de hojas, matorrales y ramas todos los días, pues están actuando literalmente como brigadas forestales de limpieza. Totalmente. Son los bomberos del ecosistema. Se comen el combustible antes de que pueda arder en verano. Al desaparecer de golpe todos esos herbívoros enormes, todo ese material vegetal se empezó a acumular en el suelo y a secarse. Fue cuestión de tiempo que cayera un rayo en una tormenta seca y encontrara una montaña de yesca acumulada durante décadas. O sea, sin la megafauna, Australia ardió hasta los cimientos. Ostras, sí. Y luego el resto del mundo fue detrás. Si conectamos esto con el panorama general y si miramos la biosfera de la Tierra como si fuera un cuerpo vivo, pues resulta que no solo perdimos a los bomberos,
Cortamos de tajo las arterias principales que distribuían los nutrientes vitales por el planeta. Ostras, eso es fuerte. Y no es una metáfora. Pensemos un momento en la cuenca del Amazonas, cuando la megafauna sudamericana, como esos perezosos gigantes de los que hablábamos, fue erradicada hace unos 12.500 años, la difusión lateral de fósforo en toda la enorme cuenca amazónica se desplomó un asombroso 98%. Un 98%. O sea, es que eso es básicamente apagar el interruptor de los fertilizantes de un continente entero. Literal. Pero a ver, ¿cómo transportaban ese fósforo exactamente estos animales? Porque no hay un río que vaya por todas partes. No, claro que no. Fíjate, los minerales clave, como el fósforo, nacen originalmente de la erosión en lo alto de la cordillera de los Andes. El agua de las lluvias y el deshielo los arrastra hacia las faldas de las montañas. Vale, hasta ahí bien. Pero como tú dices, no hay ningún río mágico ni sistema de riego que distribuya esos minerales de manera uniforme por los millones de kilómetros cuadrados de selva llana amazónica. Necesitas un sistema de transporte terrestre. Claro, y ahí entran los gigantes. Eso es. Los mamíferos gigantes se comían la vegetación súper rica en fósforo cerca de las montañas de los Andes. Luego caminaban lentamente cientos de kilómetros selva adentro. Y allí, días después, dejaban toneladas de excrementos masivos. Actuaban literalmente como un sistema planetario de riego por goteo biológico. Caminaban, digerían y fertilizaban zonas remotas. ¡Wow! Y al desaparecer, todo ese ciclo de nutrientes se atascó cerca de las montañas, empobreciendo irremediablemente el interior de la Amazonía hasta el día de hoy. Sigue empobrecida. Y fíjate que es el mismo mecanismo exacto de transporte, pero en vertical, que vemos en los océanos, el famoso ciclo de las ballenas o la bomba de ballenas. Exacto. Porque las ballenas bajan a las oscuras y gélidas profundidades marinas para alimentarse allí, en unas zonas que son extremadamente ricas en nutrientes, pero como tienen que salir a la superficie a respirar oxígeno, defecan en las aguas superficiales que están iluminadas por el sol. Traen el nitrógeno y el hierro de las profundidades hacia arriba. Suben la fertilidad. Claro, y eso alimenta directamente al fitoplancton en la superficie, que a su vez es la base de toda la red trófica marina. Sin las ballenas o sin los perezosos gigantes en tierra, la fertilidad de los continentes y de los océanos se queda completamente paralizada. Funciona como una bomba mecánica natural indispensable. Pero bueno, hay algo más en esta historia. Más todavía. Hemos hablado mucho de heces esparciendo nutrientes y todo eso. Pero hay otro subproducto de la digestión que es absolutamente clave aquí. Y te juro que suena a broma pesada cuando lo lees por primera vez. Tenemos que hablar seriamente del gas de los dinosaurios. Madre mía, me costó muchísimo creerlo al leer los documentos, pero la química atmosférica no miente, ¿no? La digestión a escala colosal era el termostato de la Tierra. Es pura matemática atmosférica estricta. Verás, el metano es un gas de efecto invernadero enormemente potente. Mucho más potente que el dióxido de carbono a corto plazo para atrapar calor. Ya. Y el proceso de fermentar toneladas y toneladas de materia vegetal en esos gigantescos estómagos genera metano, cantidades astronómicas de metano. Imagínate. Bueno, pues se calcula que, durante la era mesozoica, las vastas poblaciones de dinosaurios saurópodos de cuello largo emitían unos 520 millones de toneladas de metano al año, solo mediante flatulencias y eructos. Espera. ¿520 millones de toneladas? Sí. ¡Qué barbaridad! Y el impacto de inyectar de forma constante todo ese metano puramente biológico en la atmósfera mantuvo el clima global del planeta hasta 10 grados centígrados más cálido de lo que es hoy en día. O sea, a ver, ¿estamos diciendo en serio que la temperatura global del planeta entero estaba controlada por los gases digestivos de unos herbívoros gigantes? Es que es alucinante. Te lo digo totalmente en serio. Y la prueba definitiva de esto la tenemos justo al otro lado del espejo temporal. A ver. Si avanzamos rápido a la extinción del Pleistoceno de la que hablábamos, hace unos 13.000 años cuando desaparece de golpe gran parte de la megafauna en las Américas, los análisis y los núcleos de hielo indican que la desaparición repentina de todos estos grandes rumiantes y herbívoros redujo la producción de metano biológico en casi 10 millones de toneladas anuales. De golpe. ¿Y qué ocurrió con el clima entonces? Pues que esa brutal caída en el metano atmosférico coincide de pleno y casi al milímetro con un periodo de enfriamiento abrupto y severísimo conocido como el Dryas reciente. ¡Ostras! Si revisamos los núcleos de hielo de los polos de esa época, la caída del metano en ese preciso momento es de 2 a 4 veces más rápida que cualquier otra caída registrada en el último medio millón de años. Básicamente, apagaron las calderas del planeta.
Es brutal darse cuenta de que estos animales no vivían simplemente habitando un ecosistema. Ellos fabricaban el ecosistema a su alrededor. Eran los arquitectos. Creaban los suelos fértiles transportando minerales, podaban los bosques previniendo los infiernos de fuego, como en Australia, y calibraban las temperaturas globales de la atmósfera con sus propios metabolismos. Hoy en día, la verdad, seguimos viviendo en una especie de versión fantasma del mundo, en un déficit ecológico gigante causado directamente por su ausencia. Totalmente cierto. Y mira, eso nos lleva a mirar al presente y sobre todo al futuro, de una forma muy distinta. Hoy en día, la pérdida continua de los pocos gigantes que nos quedan, lo que la investigación de Enkis que leímos llama la alarmante disminución de la megabiota, sigue debilitando silenciosamente la salud de la biosfera. Cada día un poco más. Exacto. Pero, y aquí viene lo bueno, ya no somos solo espectadores ciegos y asustados, como lo eran los homínidos del Pleistoceno con sus lanzas de piedra. Ahora tenemos ciencia. De hecho, tenemos experimentos activos en marcha ahora mismo, ¿verdad? Recuerdo el caso fascinante de Madagascar. Sí. En lugares como Madagascar se está llevando a cabo una restauración ecológica muy audaz y pionera. Resulta que, al desaparecer de allí especies únicas de tortugas gigantes terrestres, hace ya siglos por la caza humana, ciertos procesos ecológicos vitales colapsaron. Claro, como las fichas de dominó. Eso es. Algunos árboles endémicos dejaron de dispersar sus semillas por la isla, porque esas semillas necesitaban obligatoriamente pasar por el tracto digestivo enorme de esos gigantes para poder germinar. ¿Y sin tortugas? No hay árboles nuevos. Y el bosque muere, pues lo que se está haciendo ahora es introducir especies de tortugas gigantes modernas, traídas específicamente de atolones lejanos del Océano Índico como Aldaibra, para que asuman, digamos, el puesto de trabajo vacante. Ah, qué listo. Las están usando literalmente como piezas de repuesto de ingeniería para encender de nuevo la maquinaria rota del ecosistema. O sea, si juntamos todas estas piezas que hemos estado analizando, la perspectiva da verdadero vértigo. Hemos visto cómo las leyes inflexibles de la biomecánica dictaron que el tamaño colosal solo era sostenible con cintas transportadoras digestivas terrestres o, mudándose al frío océano para flotar. Exacto. También hemos analizado cómo la extinción masiva de los gigantes provocó que continentes enteros, como Australia, ardieran por la acumulación de ese combustible vegetal, cómo se desplomó drásticamente la distribución de fósforo en zonas como la Amazonía, y cómo la repentina falta de metano biológico pudo hundir las temperaturas globales en épocas pasadas. Todo está conectado. Y esto plantea una pregunta importante, crucial para terminar. Una reflexión profunda sobre el momento actual que vivimos. Adelante con ella. A ver. Sabemos a ciencia cierta, por los registros fósiles y de hielo, que la desaparición de estos gigantes trastornó profundamente el ciclo del carbono y el clima global en el pasado, ¿verdad? Totalmente comprobado. Entonces, frente a nuestra gravísima crisis climática moderna, y si la tecnología más sofisticada y eficiente que tenemos para frenarla no es una máquina extractora de carbono hipercompleja o un panel solar gigante cubriendo desiertos, ¡ostras! podría ser que la restauración activa, planificada y muy agresiva de las poblaciones de megafauna global, una especie de macroingeniería planetaria basada puramente en animales gigantes, sea la herramienta biológica más potente, barata y subestimada de la que disponemos para enfriar y estabilizar nuestro propio clima en el futuro. ¿Queda ahí la reflexión? Oye, pues una reflexión enorme, muy a la altura del tema que hemos tratado hoy. La próxima vez que veamos a un elefante en un documental o que simplemente veamos el dichoso número 45 en una báscula por la mañana, igual deberíamos recordar el peso incalculable y vital que tienen los gigantes en el complejo funcionamiento de esta pequeña nave espacial que llamamos Tierra.